Buen día con todos, somos el grupo 2 y vamos a hablar acerca del ensayo triaxial cíclico. Este es el contenido que vamos a estar presentando en la exposición. El ensayo triaxial cíclico es un ensayo de laboratorio que evalúa el comportamiento del suelo frente a cargas dinámicas repetitivas con sismos, tráfico o vibraciones. A diferencia de los triaxiales estáticos, que son el U, el CU y el CD, aplica cargas cíclicas que simulan condiciones reales. Esto es clave para analizar fenómenos como licuefacción, degradación de rigidez y acumulación de deformaciones. Su desarrollo se basa en avances de 1948 y se consolidó en los años 90 como herramienta esencial en la ingeniería geotécnica sísmica. Utiliza equipos automatizados de alta presión que permiten controlar la forma de la onda, frecuencia y medir la presión de poros y deformación. Estaremos ahondando más en el tema en las siguientes diapositivas. Ahora vamos a ver los objetivos principales del ensayo triaxial cíclico. Primero es obtener la resistencia cíclica conocida como CRR. Esta nos indica qué tanta carga cortante repetitiva puede soportar el suelo antes de fallar. Se compara con el CSR, que es la carga aplicada, y así determinamos si el suelo está en riesgo durante un sismo. El segundo objetivo es evaluar el potencial de licuefacción, que ocurre cuando un suelo saturado como una arena suelta pierde repentinamente su resistencia durante un sismo. Esto puede causar hundimientos o colapsos. Finalmente obtenemos parámetros dinámicos del suelo, como es el módulo de corte, que indica qué tan rígido es el suelo ante deformaciones. Este valor baja a medida que aumentan los ciclos. Y la relación de amortiguamiento, que nos indica cuánta energía sísmica puede disipar el suelo. En esta diapositiva vamos a comparar los distintos tipos de ensayos triaxiales, tanto estáticos como el cíclico. Comenzamos con los ensayos estáticos, que se aplican una carga axial creciente hasta la falla. Son útiles para analizar el comportamiento del suelo ante cargas lentas o permanentes, como es el peso de una edificación. En el ensayo U no se permite ni consolidación ni drenaje, solo obtenemos la resistencia no drenada y se usa principalmente en arcillas. En el CU permite consolidar la muestra, pero la carga se aplica sin drenaje. Si medimos la presión de poro, podemos calcular los parámetros efectivos. En el CD es totalmente drenado, tanto en la consolidación como en la carga. Es más lento, pero refleja el comportamiento del suelo a largo plazo. Sin embargo, una limitación importante de estos ensayos es que no simulan condiciones sísmicas. Por eso, cuando se busca estudiar el comportamiento dinámico del suelo, se usa el ensayo triaxial cíclico. Este ensayo aplica una carga repetitiva, normalmente sinusoidal, bajo condiciones no drenadas, simulando efectos como el sismo o tránsito pesado, vibraciones industriales. Evalúa varios parámetros clave, como la resistencia cíclica CRR, la presión de poros generada, la pérdida de rigidez en los ciclos, la capacidad de disipar energía, que es el amortiguamiento, y la acumulación de deformaciones. Por lo tanto, el ensayo triaxial cíclico es esencial para analizar la seguridad sísmica y el potencial de licuefacción en suelos granulares saturados. En esta tabla se resume de forma comparativa las principales diferencias entre los ensayos triaxiales, el U, CU, CD y el cíclico. En la primera columna vemos el comportamiento del drenaje durante la consolidación y el corte. En el U no se permite drenaje en ninguna etapa. En el CU se permite drenaje solamente en la consolidación. En el CD se permite drenaje en ambas fases. En el cíclico se consolida con drenaje, pero la carga se aplica en condiciones no drenadas, simulando un sismo. En cuanto a la carga aplicada, los ensayos estáticos aplican una carga monótica creciente. En el ensayo cíclico se aplica una carga repetitiva, normalmente sinusoidal. Sobre los parámetros obtenidos en el U se da la resistencia no drenada. En el CU se permite calcular los parámetros efectivos de cohesión o fricción y se mide la presión de poros. En el CD también nos da cohesión y fricción directamente, y el cíclico evalúa la resistencia cíclica, el módulo de corte, amortiguamiento, presión de poros y deformación. Finalmente, vemos que cada ensayo tiene una aplicación distinta. El U se usa para el análisis a corto plazo en las arcillas saturadas. El CU es útil en situaciones rápidas o sísmicas. El CD es para cargas lentas en suelos granulares. Y el cíclico es clave para analizar la licuefacción y la seguridad sísmica. Bueno, para los equipos utilizados, en esta primera parte vemos los equipos principales del ensayo triaxial cíclico.
La célula triaxial es donde se ubica pues la muestra y permite aplicar la presión lateral de confinamiento. El actuador dinámico aplica la carga axial cíclica. En este caso usamos una onda sinusoidal de 1 Hz que simula un sismo típico. Los controladores de presión regulan la presión de confinamiento y la contrapresión eh, necesarias para poder saturar la muestra, pues, ¿no? También se tiene el sensor de presión de poros que nos permite detectar cambios rápidos de presión interna durante la carga, lo cual es clave para poder identificar fenómenos como la licuefacción. Bueno, también dentro de esto pues se tienen los extractores de muestra, los dispositivos de desaceleración, bueno, el cabezal y la base del espécimen, donde se colocan el espécimen, y cada una de las partes de lo que vendría a ser dentro de un ensayo triaxial. Bueno, acá también, complementando pues, ¿no? los equipos anteriores, también usamos los sensores LVDT que miden bueno, que miden con precisión la deformación de la muestra, la deformación axial. La célula de carga que registra pues, la fuerza axial aplicada. El dispositivo de cambio de volumen, como se puede observar ahí en la imagen, que controla y mide la salida de agua cuando el ensayo permite drenaje. Y por último, el sistema de adquisición de datos, o el DAS, que registra todos los parámetros del ensayo en tiempo real con una alta frecuencia de al menos 500 Hz. Bueno, tenemos los medidores de carga también y el medidor de deformación axial, como lo había mencionado, y el dispositivo de presión de poros, ¿no? Donde se puede ubicar cada una de estas cosas. También por otro lado, la preparación de la muestra, se tiene que la relación estándar de altura es de 2 a 1. Por ejemplo, 50 milímetros del diámetro ha de ser de 1.2, 102 milímetros de altura. Se pueden usar muestras inalteradas obtenidas del campo o reconstituidas que se pueden preparar en laboratorio cuando no es posible extraerlas intactas. Entre los métodos de reconstitución están eh, la población, la compactación humedad, la vibración, y cada uno influye en la estructura interna del suelo. También se coloca una membrana de látex, que es la que ya había mencionado anteriormente dentro de los materiales, que asegura el confinamiento y permite el paso del agua a través de piedras porosas. Para el procedimiento, bueno, de acuerdo a la norma ASTM D5311, consta de 3 etapas. La primera es la saturación. Se aplica la contrapresión hasta lograr un parámetro, que en este caso B, que sea mayor a 0.95, lo que indica que la muestra está completamente saturada. Dentro de la consolidación, que sería el segundo paso, se aplica una presión efectiva de confinamiento, permitiendo el drenaje hasta que el volumen se estabilice. Puede ser isotrópica o anisotrópica. También se tiene pues la carga cíclica. Pues se cierra el drenaje y se aplica una carga sinusoidal, y de ahí se mide la presión de poros, la deformación y el número de ciclos hasta alcanzar la falla. A la derecha podemos ver los parámetros controlados medidos. Tenemos pues controlamos la presión de confinamiento, la contrapresión, la amplitud y la frecuencia y la forma de la onda. Además también medimos lo que es la carga axial, la deformación, la presión de poros y bueno, si aplica el cambio de volumen. Bueno, esto de acuerdo al procedimiento realizado con el ensayo. Les paso con mi compañero. Al analizar los resultados, los principales aspectos a considerar son los siguientes. En primer lugar, las curvas esfuerzo-deformación, estas cíclicas. Estas son una representación de que en cada ciclo de carga y descarga se registra la relación entre el esfuerzo
desviador cíclico, el delta D, y la deformación axial, lo que genera una curva cerrada, también conocida como lazo de histéresis. A partir de estos lazos se derivan parámetros dinámicos fundamentales como el módulo de corte G y la relación de amortiguamiento D. Esta curva puede variar ya que el suelo se somete a fatigas, ¿no? Y con eso también se puede observar que estos parámetros se degradan, ¿no? Hasta llegar a la falla del suelo. Otro aspecto a considerar son la generación y evolución de la presión de poros. En ensayos no drenados sobre suelos saturados, la aplicación de carga cíclica induce a cambios en la presión de poros del suelo. Este, Esta evolución de la relación de presión de poros se define como RU, y también indica el grado de aumento de la presión de poros en relación con el esfuerzo de confinamiento efectivo inicial, ¿no? Cuando este RU es igual a 1, implica que hay licuefacción en el suelo, ¿no? La generación de presión de poros reduce el esfuerzo efectivo, lo que disminuye la resistencia al corte y la rigidez del suelo. También es importante analizar los criterios de falla. Ya hemos hablado de uno de ellos, que es cuando el RU es igual a 1 y que debido a que la presión de poros en exceso igual a la presión de confinamiento efectivo inicial, el esfuerzo efectivo es casi nulo y el suelo pierde resistencia comportándose como un fluido. Mientras que otro criterio de falla importante es cuando la deformación axial alcance el límite permitido. Para esto, nosotros tenemos que definir los umbrales de deformación axial, ¿no? Para poder analizarlo, ¿no? Uno de estos puede ser la norma ASTM D5311, que menciona el 20% de la diferencia total entre la deformación axial máxima y mínima en un ciclo, ¿no? Ese puede ser un criterio. Por último, uno de los resultados más importantes es la determinación de la resistencia cíclica, el CRR, junto con el número de ciclos para la falla, ¿no? Para determinar la resistencia cíclica, primero se lleva a cabo una serie de ensayos triaxiales en donde el CSR, la relación de esfuerzo cíclico, va variando, y junto con se calcula el número de ciclos para que cada muestra falle, ¿no? Así obtenemos esta curva que ven acá, que muestra la relación entre la magnitud de la carga cíclica y la fatiga del suelo. A partir de esta curva de resistencia cíclica, definimos la resistencia cíclica del suelo como el valor de la relación de esfuerzo cíclico que causa la falla en un número específico de ciclos. En las aplicaciones prácticas tenemos el ensayo triaxial cíclico como una de nuestras herramientas principales en la ingeniería geotécnica. Esto especialmente en el diseño de estructuras que estarán expuestas a cargas dinámicas o repetitivas. Tenemos aplicaciones en el diseño sismorresistente de cimentación, ya que ofrece parámetros vitales para evaluar y predecir el comportamiento del suelo, como evaluar el del potencial de licuefacción de nuestro suelo. Esta es una de nuestras aplicaciones más críticas. También ayuda con la obtención de los parámetros dinámicos, y el ensayo triaxial cíclico es uno de los principales métodos de un laboratorio para obtener las curvas de degradación del módulo de corte y las curvas de variación de la relación de amortiguamiento. El ensayo asimismo también nos ayuda a comprender y estimar las acumulaciones de las deformaciones permanentes que se dan en nuestro terreno, incluso si
si no produce una licuefacción completa. Otra de las aplicaciones también se pueden observar en la evaluación de taludes y rellenos. El ensayo triaxial cíclico contribuye significativamente a esta evaluación al proporcionar datos claves como sobre la respuesta que da nuestro terreno. En primer lugar tenemos la resistencia cíclica y la generación de presión de poros. Un aumento en la presión de poros reduce el esfuerzo efectivo y por lo tanto la resistencia del corte de nuestro suelo, lo cual puede comprometer la estabilidad de los taludes o de estructuras de contención. El ensayo también permite cuantificar cómo la resistencia del suelo va disminuyendo o se va degradando con, a lo largo que se presentan los ciclos de carga. Y por último, los parámetros que obtenemos serían el CRR, la generación de presión de poros y la degradación de la resistencia de nuestro terreno. Bueno, respecto a las conclusiones, podemos decir que el ensayo triaxial cíclico es una herramienta indispensable en la geotecnia moderna. También nos permite entender cómo responde el suelo ante cargas repetitivas como las que se producen durante un sismo, lo cual es esencial para garantizar la seguridad estructural. Además, nos proporciona parámetros clave para el diseño sismo resistente, como la resistencia cíclica, el módulo de corte y la relación de amortiguamiento, que son fundamentales, ¿no? Eh, para, para el análisis de respuesta sísmica del sitio. Estos resultados tienen un impacto directo en los proyectos reales, ya que permite diseñar mejores cimentaciones, evaluar la estabilidad de taludes y prevenir deformaciones que podrían comprometer la infraestructura. Es importante tener en cuenta que aunque el ensayo triaxial cíclico es muy completo, siempre debe complementarse con otras pruebas, tanto de laboratorio como de ensayo de campo. También pues es esencial trabajar con muestras representativas y bien preparadas, ya que la calidad de la muestra puede influir mucho en los resultados. Y en las recomendaciones tenemos que es importante obtener las muestras del suelo con la menor alteración posible, ya que la precisión de los resultados va a depender directamente de cuán fielmente es nuestra muestra al terreno, a las condiciones que tiene nuestro terreno, como su densidad, la estructura, entre otras. Este debe ser extremadamente cuidadoso al ser recolectado y al momento de manipular nuestra muestra. También es fundamental seguir las normativas estandarizadas, como sería la ASTM, durante todo el proceso del ensayo. Y cumplir con estas normas nos va a garantizar que los datos que obtengamos puedan ser consistentes, se puedan ser reproducibles y comparables, lo cual es vital para la confiabilidad que tenemos en cualquier análisis o diseño geotécnico.